Es momento de las conversaciones que importan en Cuatro Cabezas, segunda edición. 7 de la tarde con 30 minutos, tenemos entrevistado a esta hora de la tarde en Cuatro Cabezas. Somos tontos hasta las 12, corrupción en Chile, la firma del ex fiscal abogado Carlos Gajardo, el mismo que investigó casos tan emblemáticos y escandalosos como el caso Penta, SQM, Corpesca, y que hoy en un episodio muy testimonial, muy desde dentro, desde la cocina, narra toda esta historia cuando, a punto de elegir un nuevo presidente o presidenta en Chile, es tan relevante volver a hablar sobre corrupción, impunidad y la injerencia en lo político. Carlos, bienvenido, abogado, ¿cómo estás? Bien, gracias por estar en Cuatro Cabezas. No, muchas gracias, Ignacio, por la invitación a conversar del libro. Además, tú que ya lo has leído, ¿no? Eres de las pocas personas que ha leído el libro hasta acá, porque el libro recién está saliendo a la venta en la librería, así que muy contento por eso. No, de hecho, me acabo de enterar que hemos sido de los pocos privilegiados. Pensé que el libro ya estaba circulando, así que tuvimos algo así como un adelanto, una exclusiva. Y me gustaría partir por el origen de esta necesidad de contar esta historia, ¿no? Porque entiendo que todo tiene que ver con la aparición de los audios y WhatsApp del abogado Luis Hermosilla. Ahí escribes que era el momento de escribirlo, de hacerlo. ¿Por qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí contigo? ¿Qué se gatilló en ese momento? Hay un clic ahí, ¿no es cierto? Porque efectivamente con los audios y sobre todo con los chats de Hermosilla, especialmente con los que era en ese entonces mi jefe Manuel Guerra, como que todo terminó de tener sentido, ¿no? Se han conocido los chats que tuvo Hermosilla con Manuel Guerra en el momento en que nosotros estamos investigando el caso, cómo confabulan ahí para que nos vayamos de la fiscalía, la guerra mediática que tienen que hacernos para que nosotros quedemos como unos santones, digamos, ¿no? Son las expresiones que ellos usan, por eso las cito. Entonces esos WhatsApp como que me terminaron de convencer de que esta historia tenía que escribirse. Probablemente antes yo tenía nociones de cosas que podían haber pasado, pero esos WhatsApp terminaron de confirmar cómo había sido el tejimaneje de cómo se llevó adelante y cómo se terminó finalmente los casos de corrupción política. A ver, no sé cómo plantear bien esta pregunta, pero en el momento de conocer audios o chats con citas textuales como esta, las causas VIP ya se las quité y están en mi poder, todo a salvo. ¿Cuál es la primera reacción de Carlos Gajardo ahí? ¿Frustración 10 años después o alivio de que esto tiene digamos, una explicación? Una mezcla de todo eso. Ese chat que tú acabas de citar, para mí fue particularmente fuerte. O sea, de las cosas que me impresionaron fue esa, ¿no? Porque al final de eso se trataba todo, de hacer que las causas VIP, como ellos las denominan, ¿no? Que por supuesto son las causas del financiamiento político, pero varias otras, ¿no? Estábamos investigando además, por ejemplo, temas que tenían que ver con asignaciones parlamentarias, un par de causas en que investigábamos también a otros políticos por alguna posible corrupción. Estaba en esa época investigándose también el caso Exalmar. Entonces, a todo eso ellos lo llaman muy certeramente las causas VIP y se jactan o se aseguran de que ya nos quitaron esas causas y que ahora están a salvo. Imagínate las expresiones, no están a salvo las causas. Entonces, cuando yo leí eso, una mezcla de lo que tú dices, por supuesto rabia, porque uno dice, bueno, de esto se trataba todo, ¿no? De impedir que esas causas se investigaran profundamente. Una mezcla de alivio también, porque confirma que la decisión que tomamos en su momento junto con mi colega Pablo Norambuena fue la correcta. O sea, no nos estábamos pasando películas, no era paranoia. La decisión de renunciar. La decisión de renunciar a la fiscalía, que fue una decisión, por supuesto, muy importante. Yo llevaba 17 años en la fiscalía. Yo siempre he dicho que probablemente si no hubiera sucedido esto, nunca me habría ido a la fiscalía, ¿no es cierto? Después lo agradecí, porque haber salido de la fiscalía me ha permitido hacer otra serie de cosas que me tienen muy contento y satisfecho, pero en ese momento obviamente fue una decisión muy, muy dolorosa. Entonces es una mezcla de sensaciones, de alguna manera confirmar que lo que nosotros presumíamos era cierto. El caso Penta se cierra con penas simbólicas para los condenados, como lo recordábamos, ustedes renuncian por razones éticas. 10 años después explota el caso Hermosilla, entonces es imposible no preguntártelo, ¿no? No hay un arrepentimiento de haber dado un paso al costado, digo con la perspectiva del tiempo, no con la decisión ética de ese momento en caliente, ¿no? Que uno entiende que era lo que había que hacer.
Pero con el paso del tiempo, dar un paso al costado significa que hoy Carlos Cajardo no puede seguir luchando en contra de la corrupción desde dentro, sino que la observa como un espectador, muchas veces como un analista en medios de comunicación, que le permite a la opinión pública enterarse, entender, reflexionar, pero ya no es una figura incumbente. Sí, pero creo que desde afuera se pueden hacer muchas cosas también, ¿no? Y entonces he podido combinar labor en los medios, labor académica, ejercicio como abogado en mi propio estudio jurídico. Entonces, no tengo un reparo con eso. No hay una espina clavada, digamos. Porque pienso sobre todo, Ignacio, o quiero creer, digamos, que lo que nosotros hicimos sirvió para correr la barrera de lo posible. Durante mucho tiempo, y lo digo incluso por mí, ¿no? Yo siempre cuento esta historia que alguna vez me tocó investigar a un concejal de Providencia. Yo era fiscal de Ñuñoa y Providencia en esa época. Y me tocó investigar una denuncia de un concejal de Providencia y cuando me llegó me complicó harto, porque encontraba que era una alta autoridad y que era complejo cómo debía investigar y finalmente la investigamos y ese concejal terminó condenado. Pero lo miro retrospectivamente y digo, imagínate, o sea, me complicaba investigar a un pinche concejal de Providencia, con todo el respeto para la noble actividad de los concejales. Ese era el Chile de la época. Ese era el Chile del momento. Entonces, miro lo que hicimos y digo, evidentemente corrimos la barrera de lo que era posible investigar. Cuando tú ya investigaste, lograste incluso prisiones preventivas para sujetos verdaderamente poderosos, no verdaderamente ricos, o investigaste a un número importante de parlamentarios, desaforados, etcétera, eso permite que después esas conductas se puedan replicar. Y yo lo pongo con un ejemplo en el libro también, que se ha criticado mucho la decisión que tomó en su momento el fiscal Cooper de solicitar la intervención telefónica del presidente de la República. Correcto. Uno puede cuestionarla, decir estuvo bien, tenía antecedentes, no me quiero meter en eso. Era la conversación con su terapeuta, etcétera. Claro, no me quiero meter en el detalle si estaba bien justificado o no, pero yo digo que un fiscal en Chile haya tenido la decisión de pedirle a un juez que pinche el teléfono del presidente de la República, yo digo, eso significa que hoy día efectivamente estamos más cerca del principio de igualdad ante la ley, de que se puede investigar a todos, ¿no? Por el símbolo de lo que es, por supuesto, la figura del presidente de la República. Entonces creo que esas cosas que hoy día se pueden hacer. Fíjate, Ignacio, que hoy día hay 4 parlamentarios desaforados, ¿no? Por fraude al fisco. Por el caso Convenio está desaforado Catalina Pérez, Ojeda en el sur, acaban de desaforar a Calisto, está desaforado también por otro tema, un delito sexual Pulgar, y se está pidiendo el desafuero también de Joaquín Lavín. Son 5 diputados desaforados. O sea, es evidente, me parece a mí, que lo que antes era algo muy difícil, algo donde la fiscalía se inhibía mucho. Recordemos que el fiscal nacional de la época, Jorge Abbott, decía que poco menos que no había que desaforar parlamentarios porque se alteraba el quórum democrático del país, ¿no? Esa era la fiscalía hace 10 años. Entonces, yo miro hoy día y digo, bueno, está bien, corrimos la barrera de lo que era posible y yo creo que eso es un avance en cuanto a que las instituciones se haga más poderosa y que sea efectivo un poco más, digamos, siempre estamos en un camino en eso, ¿no? El principio de igualdad ante la ley. Según lo que me estás planteando, podríamos decir que hoy en Chile no es que haya más corrupción, sino que se investiga y se castiga como antes no era posible. De todas maneras. O sea, es muy difícil saber si tenemos más o menos corrupción, ¿no? Pero, por ejemplo, en su momento nosotros investigamos, 2016 por ahí, el tema de las asignaciones parlamentarias truchas de manera más o menos masiva, porque hicimos ciertas investigaciones que nos mostraron que había un número importante de informes parlamentarios que eran copy-paste. 30 parlamentarios habían presentado para justificar asignaciones parlamentarias documentos que eran cortar y pegar. Bueno, hicimos un requerimiento al Senado en esa época, justo un poquito antes que yo renunciara, y el Senado se negó a entregarle esa información a la Fiscalía. O sea, y ahí no pasó nada, digamos, ¿no? Entonces, estas cosas que hoy día se hacen, el desafuero de Calisto y el desafuero de Joaquín Lavín, más o menos son por esos temas, son cosas que hace rato vienen pasando en el país y a mí me parece muy bien que hoy día se estén investigando con más fuerza, donde antes, digamos, incluso no podías ni siquiera hacer esos requerimientos a las instituciones. Es difícil definir entonces si tenemos más o menos corrupción. Es difícil entonces también definir si Chile es un país corrupto hoy.
Es difícil porque la corrupción siempre pasa debajo de la mesa, ¿no? Y los mejores índices que tenemos son los informes internacionales que hace sobre todo Transparencia Internacional, que muestran un leve deterioro en los últimos 10, 15 años, que siguen manteniendo a Chile y a Uruguay como los países menos corruptos en el concierto de América Latina, no tan distantes del primer mundo, pero con un preocupante deterioro en porcentual respecto, sobre todo en la comparación con Uruguay. Yo tiendo a pensar que en general, y eso lo creo porque las conductas de corrupción que uno detecta ahora y antes, en general, llevan muchos años. Los casos que se han conocido, por ejemplo, de fraudes en el ejército, en las instituciones policiales, o los temas con los políticos o en los municipios, cuando se descubren, la misma investigación te dice, sabe que esto viene pasando 10, 15 años. Claro, está súper enquistado. Está muy enquistado. Son prácticas, no son, digamos, hechos aislados. Claro, claro. Y eso te da cuenta entonces que lo que te demuestra es que hoy día la estamos descubriendo, buena cosa, pero no es que se produzcan desde hace poco tiempo, son cosas que vienen pasando hace muchos años. Bueno, a propósito de este tema y la cuña de la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, cuando en un foro reciente dice que la corrupción es de lado y lado, que la vemos en todas las instituciones, independiente de su color político. ¿Cómo se frena la corrupción? ¿Es demasiado tarde? Digo, ¿hay algún candidato capaz de frenarla o son promesas de campaña que tienden a ser vacías en esta materia? Mira, yo creo que en eso hay dos temas importantes. Uno es mejorar los mecanismos de prevención. Todo aquello que tengamos donde favorezcamos la transparencia, en eso el país ha ido dando muestras importantes, son positivas. Yo siempre he sido muy partidario, por ejemplo, de flexibilizar todas las normas que tienen que ver con el secreto bancario. Yo creo que ahí hay una prueba de fuego, se está votando en estos días, ¿no? Bueno, veamos quiénes están efectivamente a favor, en un tema donde además es muy... está muy relacionado también con el crimen organizado. Durante muchos años se decía como eslogan, ¿no?, de que el crimen organizado, el narcotráfico, no ocupaba los bancos para lavar sus plata. Claro, bueno, guardaba los billetes en maletines en el desierto. Debajo del colchón se guardaba la plata. Como Breaking Bad. Y todo eso ha quedado descartado. Seguramente se maneja mucho efectivo, pero al final terminas utilizando los bancos. Todas las investigaciones muestran que se utilizan los bancos para lavar el dinero. Recientemente, una investigación sobre el Tren de Aragua mostró que se utilizaron más de 200 cuentas para lavar las platas. Si queremos avanzar en el combate del crimen organizado y también de la corrupción, tenemos que flexibilizar el secreto bancario. Pero yo digo, en general, no hay bando político que esté libre de corrupción. Yo lo que le pido a la clase política es que no intervenga en las instituciones. Tradicionalmente lo que ha pasado en Chile, y el caso Penta, y por eso en el libro eso se cuenta con detalle, lo que se hace para frenar estas investigaciones es intervenir desde el poder político. Y en el libro contamos ahí muy detalladamente, ¿no?, cómo esa intervención se hizo en el Servicio de Impuestos Internos, descabezándolo, y cómo se hizo en el Ministerio Público, decidiendo finalmente con presiones quién iba a ser el nuevo fiscal y lo que se le exigía a ese nuevo fiscal de cómo iba a abordar estas causas. Son las 7:44. Conversamos hasta ahora con el abogado Carlos Gajardo, el ex fiscal, quien acaba de lanzar este libro titulado Somos tontos hasta las 12, corrupción en Chile. Hacemos un breve alto, escuchamos música y seguimos. Ignacio Franzani tiene la vista puesta en la actualidad. En Radio 13C escuchas Cuatro Cabezas, segunda edición. 7:47, somos tontos hasta las 12. Firma Carlos Gajardo, el ex fiscal abogado. Corrupción en Chile, bajo etiqueta Aguilar, un libro que acaba de aparecer, así que tenemos una pequeña exclusiva, ¿no? Porque el libro recién está salido del horno y las cajas van llegando a las librerías. Así es. Por estos días. Abogado, pregunta relevante y tiene que ver con la actualidad, ¿no? Te participó en la franja del presidente Gabriel Boric, gobierno que igual hemos sabido por el caso Fundaciones ha tenido casos de corrupción. Entonces uno se pregunta, ¿se arrepiente? ¿Estaría disponible para participar de otra candidatura como la de Janet Jara? ¿Qué mirada tiene de estar ahí, digamos, cuadrarse con una candidatura presidencial? No soy de las personas que en general se arrepiente de sus decisiones y no es el caso este tampoco, ¿no? Yo creo que esa fue una decisión tomada en su momento que estuvo bien tomada. Pero, por supuesto, uno va también viendo las cosas que van pasando, ¿no? Y yo creo que en general, yo creo que un aprendizaje de lo que ha pasado en estos años, pero no solo para mí, sino que creo que para el país en general,
ha sido comprender lo difícil que está siendo, y esto lo digo sobre todo por los 3 últimos gobiernos que ha tenido el país, gobernar. Porque hemos tenido consecutivamente el gobierno de la presidenta Bachelet 2, el gobierno del presidente Piñera 2, yo diría que con personas y con equipos muy preparados, ¿no? Era gente que ya había gobernado antes y sus gobiernos terminaron de manera muy compleja, ¿no? Con importantes índices de rechazo, además, en su momento. Después se empieza a mirar con mayor simpatía lo que hicieron. Y esto lo dijo en su momento el presidente Piñera, otra cosa es con guitarra. O sea, yo creo que efectivamente gobernar, tomar decisiones, intentar hacer cambios en Chile y en el mundo es algo que está resultando particularmente complejo, y uno mira ahora a los políticos, a los candidatos, a los que quieren ser presidentes, y digo, de repente hay que estar medio loco para meterse en esta aventura, ¿no? Porque en general lo terminas pasando mal. Pero a pesar de eso está lleno de gente que quiere tomar esa posta, ¿no? Y claro, se sabe, ser oposición es lo más fácil respecto del ejercicio de gobernar. Construir siempre es lo que cuesta, ¿no? Y destruir es lo que resulta siempre más fácil, y eso vale para todos los ámbitos políticos. ¿Qué le parece el debate que se está dando hoy, donde, revisando las encuestas ya de forma sostenida, todo indicaría que Chile tiene que decidir entre la candidata del Partido Comunista y el candidato republicano? Mira, yo tengo una mirada creo que un poquito diferente a lo que se comenta por los analistas, ¿no? Porque en general todo el mundo habla más bien como de cierta polarización, de que estamos en presencia de dos extremos, y yo tiendo a descreer ya de esos cuentos. A mí me parece que eso es muy atractivo como mensaje por parte de las candidaturas, ¿no? De intentar decir que el otro es lo peor que hay, es lo más extremo y por lo tanto vote por mí. Marcando diferencia. Claro, no tanto porque yo soy tan bueno, sino que porque el otro es peor. La política desgraciadamente se está convirtiendo en un sistema en que se elige al mal menor más que a aquel que me convence. Y lo cierto es que tiendo a pensar hoy día, con lo que ha pasado en los últimos años, que las diferencias al final no son tantas. Tanto Janet Jara como José Antonio Kast son políticos de larga data, ¿no? Aquí no estamos hablando de gente outsider. Janet Jara ha sido ministra, subsecretaria, ha tenido elecciones previas, milita en un partido político desde los 14 años. José Antonio Kast fue diputado 16 años, después lleva siendo candidato 12, me parece. Es decir, es gente propiamente del mundo político. Políticos profesionales. Son políticos profesionales. No me parece que la decisión que se vaya a tomar a fin de año sea especialmente dramática. Tampoco creo que, e insisto en esto, debo ser disonante con lo que piensa mucha gente, tampoco creo que ninguna de las dos candidaturas vaya a generar cambios tan relevantes en el país. Mira, entonces me lo tomo con Andina lo que va a pasar. Creo que habrá que esperar, y bueno, la democracia consiste justamente en que la mayoría elige a quien lo gobierna. En entrevista, entiendo, con Revista del Sábado, declaró: creo que en 15 años más voy a postular a fiscal nacional. Entonces muchos se preguntan, ¿por qué tanto tiempo? Mira, lo que pasa es que a mí la libertad de haber salido de la fiscalía me ha sentado muy bien. Yo estoy muy agradecido de la vida que tuve en la fiscalía, ¿no? Fui fiscal 17 años, antes había trabajado 7 años en el Consejo de Defensa del Estado, fueron 24 años dedicados al servicio público, donde lo pasé muy bien, me desarrollé profesionalmente, crecí como persona, ¿no? Y tuve la suerte de poder encabezar las investigaciones de las que cuento y relato en el libro. Es decir, guardo un grandísimo recuerdo de mi paso por la Fiscalía. Pero en estos 7 años que he sido abogado independiente también me ha sido muy satisfactorio, ¿no? Sobre todo porque valoro mucho la libertad. El que uno pueda hacer, decir y tomar las decisiones que le plazcan sin tener que rendirle cuentas a nadie. Entonces pretendo mantener este estado durante un tiempo importante, pero es posible y me gustaría, y eso es lo que dije en la entrevista, ¿no es cierto?, algún día volver, pero en el mediano largo plazo. Creo, y porque siento que creo que terminé ahí con una deudita, ¿no es cierto?, con cosas que me gustaría terminar de hacer. Va a ser difícil que vuelva, ¿no? Las cosas no van a cambiar mucho. El fiscal nacional se renueva cada 8 años, así que falta bastante de probablemente después vendrá otro, pero en algún momento creo que voy a dar ese salto con poca esperanza de que suceda, pero si es que sucede, va a ser una
¿Por qué con pocas esperanzas de que suceda? Porque el sistema de nombramientos al final está concentrado, diría yo, en el Senado y en la clase política. Al final el que decide quién es fiscal nacional, si bien participan los tres poderes del Estado, quien tiene el poder decisorio es el Senado. Lo vimos recientemente en este último proceso donde el Senado rechazó previamente a 2 candidatos. Tienes que tener buena llegada con el mundo político. Si no la tienes, no tienes ninguna posibilidad de ser fiscal nacional. Y es evidente que yo, después de haber hecho estas investigaciones donde desnudamos cómo se financiaba la política reciente, ¿no es cierto? No soy una persona que sea del gusto, del agrado de la clase política, que son finalmente los que deciden. ¿Está vetado Carlos Gajardo en el Senado? Yo creo que por el momento sí, probablemente por algunos años también, pero todos los vetos en algún momento se terminan. Carlos Gajardo, se nos termina nuestra conversación de hoy. Está ya en librerías para que lo busquen. Es un relato, una crónica íntima, personal, además biográfica, muy entretenida, muy interesante, además para conocer la cocina de los casos de corrupción más bullados que han impactado la política en los últimos años. Me interesaba mucho tu opinión porque, como te digo, eres de las pocas personas que lo han leído, ¿no? Y junto con que sea un relato de cosas importantes, me interesa también que sea entretenido, ¿no? Este no tiene la pretensión de ser un libro latoso, académico, sino que tiene la pretensión de ser una crónica dinámica donde contamos la manera en que se cocinaron estos casos. Y efectivamente se corrió la cerca, porque cuando comentábamos hace pocos minutos, como por ejemplo, ¿no? Porque esto es ya pan de cada día, la Contraloría nos informa de 13.000 funcionarios públicos que fueron a casino de juego estando con licencia médica, me da la sensación que correr la cerca en otra área, ¿no? Finalmente empujó que todo el sistema empieza a ser más transparente y que nos estemos enterando de más cosas que antes no teníamos cómo saber. Yo sé que hay más tecnología, se cruza la data, pero también hay una vocación y hay una convicción que quizás antes no estaba. Al final lo que uno quiere, ¿no es cierto?, es sobre todo que los funcionarios públicos que están en estas actividades fiscalizadoras hagan su pega. Yo siempre me autodefinía como un funcionario público haciendo su pega, simplemente eso, digamos. Yo creo que es importante eso, la función pública tiene que hacerse en el mandato que te otorga la ley. Y si tú tienes que fiscalizar, si tú tienes que perseguir delitos, bueno, hazlo. No te puedes, diría yo, tú mismo poner trabas por lo que pueda pasar, por tu ascenso futuro, por las presiones que puedas tener. Yo creo que uno el apego que tiene que tener es sobre todo a la ley y con eso debiera bastar. Carlos Gajardo en conversación hoy con Cuatro Cabezas. Los cortes y destacados los pueden ver en nuestras redes sociales y por supuesto se pueden repetir esta entrevista las veces que quieran en nuestro canal de YouTube Radio 13C. Gracias.